Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llaves de Vida. Una mañana más, felices de poder estar juntos, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos su bendición y la presencia del Espíritu de su amado Hijo. Pedir también entendimiento, comprensión y sabiduría para el mensaje de hoy, que se titula Las artimañas del enemigo. El texto bíblico a meditar se encuentra en Daniel 8, versos del 25 al 27, que dice: Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Los métodos de esta potencia maligna son la sutileza y el engaño, llevados a un grado mayor. Es decir, mientras muchos estuvieran confiados, creyendo que vivían seguros, serían destruidos inadvertidamente. Los destruye sutilmente por confiados, y a la vista de todo el universo se levantaría contra el príncipe de la juicio. Pero esto implica que el Señor mismo finalmente destruirá a ese poder maligno. El sistema eclesiástico, representado por este poder, ha de continuar hasta que sea destruido, no por manos humanas, sino por el Redentor y Salvador, en ocasión de la segunda venida del Mesías. En esos momentos trágicos de la victoria del cuerno pequeño, la visión pasa de vistas a sonidos. Daniel oye la conversación entre dos seres vivos. Literalmente la pregunta dice: ¿hasta cuándo esta visión del perpetuo, el pecado devastador entregado y el santuario y el ejército pisoteados? Las palabras citadas en esta pregunta aluden a las acciones anteriores del cuerno pequeño. El pasaje habla en contra de su comportamiento. La declaración va en contra del comportamiento del cuerno pequeño por querer reemplazar a Yahweh envolviéndose en el manto de la religión. Está haciendo alusión a la persecución de los santos. La pregunta es: ¿hasta cuándo todo esto? Es una expresión usada en la Biblia para expresar el clamor de los oprimidos. Y la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Solo después de 2300 tardes y mañanas se detendrá el asolamiento destructor del cuerno pequeño. Esta interpretación es posteriormente ofrecida por el ángel Gabriel, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El fin del cuerno pequeño no será el resultado de causas naturales, sino de un extraordinario acto de juicio por parte del Altísimo que cierra el círculo de la historia, la misma estructura en los capítulos 7 y 8. En realidad, esto último es el mismo acontecimiento. Lo que el capítulo 7 llama día del juicio, el capítulo 8 lo llama día de la expiación. Para Israel, el Yom Kippur, o día de la expiación, el día que se purificaba el santuario, era un día de juicio. Hasta el día de hoy, los judíos celebran este día como un día de juicio o expiación. Algunos judíos podrán olvidarse todo el año de Yahweh y cometer delitos, pero el día de la expiación, hasta el más villano judío se arrepentirá y temblará ante el sonido del shofar, la señal del juicio divino. Según Levítico 16, esta fiesta tenía repercusiones cósmicas. El día de la expiación es el momento cuando los pecados de todo Israel reciben expiación o perdón.
El perdón estaba asegurado durante todo el año por medio del sacrificio perpetuo, pero el día de la expiación necesitaba el respaldo de otros sacrificios. La expiación por el pecado ya no era más un asunto individual. El día de la expiación era el único momento cuando la totalidad del pueblo de Israel y todo el espacio del santuario eran totalmente purificados. Además, era el único momento en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del santuario y se presentaba físicamente ante Yahweh. Y era la única vez cuando el gran perdón de Yahweh se extendía más allá del perdón simple individual. El pecado no solo era perdonado, sino desterrado del campamento. El sumo sacerdote ahuyentaba a Azazel, la encarnación del pecado, hasta el desierto. Azazel era un símbolo de Satanás, el culpable último del pecado del hombre. El día de la expiación que celebraban los israelitas en el desierto no es más que una tosca versión del Yom Kippur celestial. Para comprender el Yom Kippur divino, debemos comprender primero el terrenal. Su mensaje espiritual nos recuerda que la historia llegará a su fin, que el Dios juez se levantará para sellar el destino de la raza humana y le preparará un nuevo reino, y este nuevo reino está pronto en venir. La conciencia del juicio de Yahweh nos invita al arrepentimiento. El día de la expiación era el día para que el pueblo de Yahweh afligiera su alma. Era el día para asumir cada uno la responsabilidad por sus actos. El capítulo 7 ubica el juicio después de los 1260 días, es decir, después del inicio del tiempo de fin. El capítulo 8 es más explícito, es después de 2300 tardes y noches. La expresión tardes y mañanas es tomada de los días de la creación y por eso representan días. En profecía un día representa un año, así que tenemos 2300 años. Pero esta información no nos sirve de mucho si no tenemos una fecha de inicio. El ángel Gabriel solo ha dicho que conduce hacia el fin porque es para muchos días. Daniel queda espantado a causa de la visión. Dejamos el capítulo 8 con una nota de frustración. Necesitamos más información para entender la visión. El capítulo 9 se encargará de dar la respuesta. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta luego.